Bueno, pues hola a todos, soy Luis, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablaros sobre la filtración en acuarios plantados. Es un tema muy importante, así que hay que darle el valor que tiene. Nada, quédate y espero que te guste como siempre. Hasta ahora. Bueno, hay dos conceptos que hemos de tener muy claros a la hora de pensar en el filtro de un acuario plantado. Para mí el más importante es la circulación del agua. En acuarios plantados tenemos una masa vegetal muy grande, como puede ser este caso de aquí, que nos impide que haya una buena circulación del agua. Una mala circulación del agua significa que los nutrientes no llegan bien a las plantas, el CO2 no se reparte bien y hay muchos tipos de alga que salen por culpa de mala circulación. Cianobacterias, algunos tipos de algas barbas salen también por mala circulación de agua. Así que es un tema que hay que darle un valor muy importante. Y el segundo es el tener claro que no es tan importante como en otros tipos de acuario. Los compuestos nitrogenados en un acuario plantado no nos afectan como puede ser en un caso de acuarios como pueden ser los africanos, ¿no? Los acuarios de cíclidos africanos tienen una gran cantidad de peces, no tienen plantas y se genera mucho compuesto nitrogenado y requieren unos filtros sobredimensionados para digamos, rebajar toda esa cantidad de amonio que se está generando, amonio y nitritos que se genera en el acuario. Las plantas nos absorben amonio, nos absorben nitratos, así que no necesitamos un filtro tan grande para combatir los compuestos nitrogenados, pero lo necesitamos para crear una buena circulación de agua y tener también una buena filtración mecánica, porque en los acuarios plantados se generan muchas impurezas, hojas en descomposición, y eso al final necesitamos que se retenga en algún sitio y el filtro al final es el que sufre. Tres tipos de filtros son los que manejamos más comúnmente: los filtros internos, filtros de mochila y los externos. Los dos primeros, los internos y de mochila, son una mala opción entre comillas, porque tienen una pequeña capacidad filtrante los dos, tienen un espacio muy pequeño. Y en el de mochila tiene todavía el hándicap que lo empeora más, que es que no tiene capacidad de hacer circular agua. El mochila al final recoge y nos tira el agua en un mismo punto y nos crea muy poca circulación de agua. El interno sí que al final coge agua por un punto, lo expulsa y nos crea un movimiento circular que aún algo de movimiento nos crea, pero nos limita mucho la capacidad filtrante, y eso sí que es importante. Así que lo ideal en este tipo de acuarios es un filtro externo, un filtro que yo estoy moviendo más o menos unas 10 veces el litraje del acuario. Si este acuario es de 130 litros, pues yo estoy en 1300, 1400 litros. Tenéis que pensar que cuando os hablan de litros hora, siempre os hablan de la cubeta vacía. Cuando la llenamos, eso se va a la mitad o más. Os he dicho 1500, estoy en más porque estaba pensando en el filtro que tenía antes. Ahora poniendo el Tidal de Sique ya estaré en unos 2000 litros, o sea que estoy muy por encima, pero bueno, tenéis que pensar que eso se va a la mitad. Es muy importante cómo coloquemos la emisión y la salida del filtro externo. Tenéis que ponerlo de tal manera que cree la máxima circulación de agua posible. Si tenéis dos filtros, pues es más fácil. Si tenéis un filtro, pues depende si vais a querer poner flauta o un pico de pato. A mí me gusta ponerlo la entrada y la salida en el mismo punto, de manera que el agua nos la está expulsando y a la vez está recogiendo, y se está creando todo un movimiento circular de arriba a abajo que nos está moviendo todos los nutrientes, todo el CO2, y está creando una buena oxigenación, que también es importante para este tipo de acuarios. ¿Qué poner dentro del filtro? Bueno,
esto sí que va a gustos de mucha gente, pero la primera capa en un acuario plantado es interesante poner una buena filtración mecánica. Por ejemplo, los canutillos van muy bien porque generan mucho movimiento y acaban de romper todas esas hojas que se haya podido colar dentro del filtro. Luego podemos poner una segunda capa de esponja para acabar de filtrar un poquito más el agua, y la tercera capa sí que ya entraría pues una filtración puramente biológica donde albergaremos pues nuestras bacterias. Luego hay filtros que si cabe una cuarta bandeja, pues más esponja. También es interesante en este tipo de acuarios usar prefiltros. Heim tiene uno muy bueno, es un armatoste, pero es muy cómodo, es muy bueno, y eso nos ayuda mucho a reducir el mantenimiento de los filtros. Los filtros, cuanto menos lo toquemos, mejor. Yo los puedo estar manteniendo entre 6 meses y un año, ¿eh? No los toco más porque no me gusta toquetearlo. Si hace falta usarse un prefiltro, pues se usa, pero al final el filtro es algo que más vale no tocarlo mucho. También podríamos hablar de los skimmers de superficie, porque al final también nos ayudan mucho a mejorar esta circulación de agua, nos quitan toda la capa de biofilm. Son unos cacharrillos que la verdad son muy útiles. En acuarios grandes o que estén muy densos, también podemos hacer uso de las flautas. Las flautas nos ayudan mucho porque crean un gran movimiento. Y estos acuarios que tengan mucha densidad, ya sea rocosa o de ramas, tengan mucha madera, o tengan mucha planta, las flautas son una gran opción porque nos mueven mucho la superficie y nos crean un movimiento muy amplio. Yo aquí estoy usando pues las típicas salidas abiertas, las típicas pipetas, las flow pipe, estas son de Heim, las de plástico. Estas crean muy poco movimiento, pero porque son acuarios, este es pequeño y al final no tiene mucha necesidad. En este, por ejemplo, tengo 2 filtros y lo mismo, no necesito estar moviendo mucho. Si tuviese solo un filtro, pues como tenía antes usaba una flauta, porque la flauta me mueve mucho más superficie y me crea mucho más corriente que una pipeta. Mirad, fijaros, aquí tengo el Sikkem que me está creando este movimiento de aquí y de aquí hacia allí. Toda el agua que hay por aquí me la recoge y la absorbe y la expulsa hacia adelante. Y luego lo mismo, me está creando este movimiento así, y toda el agua que hay por aquí entre ellos. Tenemos este movimiento así y este movimiento así. Y aquí tenemos todo el movimiento circular también hacia por la parte de abajo. Y por ejemplo en este de aquí estamos recogiendo el agua aquí, por lo que estamos creando todo un movimiento hacia aquí, y el agua está saliendo hacia aquí. Junto con el skimmer de superficie hacemos que toda el agua haga este movimiento circular. Esto lo que nos hace es pues repartirnos los nutrientes bien, el CO2 bien, y no dejar zonas estancadas. Bueno amigos, pues si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, cualquier duda o sugerencia en la caja de comentarios, y gracias por verme. A ver si me dejo algo. Y pues ya está. Okay.